La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. El portal Idealista publicó ayer mismo que alquilar una habitación en Barcelona está de media en 565 euros. En Palma y en Madrid 500 euros. San Sebastián 450. Málaga, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife y Pamplona 400. Valencia 395. Son precios de media por una habitación. El Consejo de la Juventud contó hace unos días que el salario promedio de una persona joven en España son 1.005 euros. 1.000 euros en 12 pagas. Y este consejo dio estos datos. Desde 2008, los salarios han aumentado un 6,10% de las personas jóvenes, pero los alquileres lo han hecho un 40,7%. Los salarios un 6% y los alquileres un 40%. Se han llevado por delante... Esta mañana El País publica la carta de una lectora, se llama Adela Domínguez, y dice: acabo de cumplir 26 años, debo volver a vivir con mis padres. Tras 3 años sobreviviendo al alquiler de un bajo interior de 50 metros cuadrados en Madrid, con mi pareja, nos hemos cansado de pedir ayuda para llegar a fin de mes, tras la imprudencia de salir a cenar un día. Tenemos que leer que somos unos egoístas, que no queremos formar una familia. El dedo acusatorio siempre apunta a mi generación, pero nadie piensa en por qué no nos casamos, por qué no compramos casas, por qué no tenemos hijos. Y ella, esta lectora, acaba la carta que se publica esta mañana, página 8 del País, con esta pregunta: ¿realmente es mío el fracaso o es de una sociedad donde cada vez es más difícil iniciar un proyecto de vida? Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Talgo va a seguir en manos españolas al menos de momento. El Consejo de Ministros hizo ayer uso del escudo antiopas para vetar la venta del fabricante de trenes español al grupo húngaro Ganzmabak, controlado por empresarios afines a Viktor Orbán. El gobierno alega riesgos para la seguridad nacional ante el temor de que tras esa operación haya un interés oculto no ya de ese país, de Hungría, sino incluso de Rusia, por controlar el capital de Talgo. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, pedía ayer prudencia al tratar este asunto. Estamos frente a una empresa que está cotizada y que, por tanto, la comunicación se tiene que hacer una vez se cierren los mercados y, además, por los canales y por los cauces adecuados y por tanto, me van a permitir la prudencia a esta cuestión. El gobierno español había mostrado durante meses ya su disconformidad con este abordaje húngaro de Talgo. Una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, afirma el Ejecutivo español en un comunicado. Fernando Bayo, buenos días. Hola, Sastre. Las acciones de Talgo cerraban ayer con una caída significativa de más del 8% tras haberse conocido el bloqueo a esa OPA. Ganzmabak ha anunciado que va a recurrir el veto ante los tribunales y que también va a trasladar el conflicto a Bruselas. En Ucrania, del conflicto entre Ucrania y Rusia, Volodymyr Zelensky ha anunciado que en septiembre va a presentar a Joe Biden un plan para poner fin a la guerra. Un plan que también va a enviar a Kamala Harris y a Donald Trump para que gane quien gane las elecciones de noviembre lo tenga en cuenta. El presidente ucraniano advierte que no va a ceder territorios a Putin, pero asume que el final de la guerra con Rusia pasará por la vía diplomática. Sobre el terreno, la verdad es que está siendo una noche más tranquila en Ucrania, mientras las tropas de Zelensky tratan de abrir un nuevo frente en territorio ruso, esta vez en Belgorod. La situación en la frontera es muy complicada, reconocía ayer el gobernador de esa región, que se sitúa a unos 100 kilómetros al sur del Oblast de Kursk, donde las fuerzas ucranianas aseguran controlar ya cerca de un centenar de localidades y haber capturado a casi 600 soldados rusos en 3 semanas de incursión. Hasta esa región viajó ayer el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica para advertir del peligro de que la guerra esté tan cerca de la central nuclear de Kursk. This may sound absolute common sense and very simple. Don't attack a nuclear power plant. Parece de sentido común y muy sencillo de entender. No ataquéis una central nuclear, decía ayer Rafael Grossi, tras inspeccionar el reactor y la sala de control de esa planta situada a escasos 70 kilómetros de la frontera con Ucrania. De lo más reciente de la crónica del mundo, Venezuela, donde Nicolás Maduro remodela su gobierno para afianzar su poder ante la oposición. Una remodelación profunda del gobierno nacional y acoplar un equipo nuevo que nos permita transitar toda esta época. Maduro entrega el control del petróleo a su vicepresidenta Delcy Rodríguez y sitúa al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, al frente de Interior y Justicia, con el encargo de que traiga paz al país. La oposición y el chavismo han convocado marchas paralelas en Caracas este miércoles, justo cuando se cumple un mes de las elecciones presidenciales que supuestamente dieron la victoria a Maduro, que sigue todavía sin publicar esas actas electorales que prometió. En nuestro país, entre tanto, la noticia está en la vuelta del curso político, marcado por las fisuras en el bloque de la investidura que dibujan un panorama revuelto para lo que queda de legislatura. Es miércoles 28 de agosto.
Por ahí seguimos el relato porque ayer hubo Consejo de Ministros, también Diputación Permanente en el Congreso. En ella el Partido Popular trató sin éxito de forzar la comparecencia del presidente del Gobierno y de varios de los ministros para responder, entre otros asuntos, por la crisis migratoria, la relación con Venezuela precisamente o la financiación catalana. Solicitudes de comparecencia hasta 10 que contaron con los votos a favor del PP y de Vox y a los que se sumó en algunos casos Junts, que muestra así su malestar con el Ejecutivo y anticipa el inicio de un curso político que promete ser complejo. Porque el Gobierno ha anunciado que tiene la intención de presentar los presupuestos, por lo menos de llevarlos al Congreso, aunque asume que será difícil contar con el apoyo del partido de Puigdemont para esas cuentas, mientras lidia con los reproches de algunos de sus socios de investidura. David Junquera. El Gobierno termina con la portería a cero, pero 2 votaciones han rozado el palo. 3 veces de empate se queda rechazada esta petición de comparecencia. El voto a favor de Junts, la abstención de Podemos han estado a punto de provocar que Sánchez tuviera que comparecer para hablar de inmigración o Puente para hablar de problemas ferroviarios, pero al final el PP se va de vacío, no conseguirá comparecencias ni por Venezuela. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Pues guardar un silencio atronador. Ni la de Montero por financiación. El nombre no es progresismo, es egoísmo. Ni la de Sánchez por Puigdemont. Sánchez necesitaba que Puigdemont no fuera detenido y, oh casualidad, ocurrió exactamente eso. El Gobierno salva la cita de la Diputación Permanente, pero se lleva un puñado de reproches. Podemos ha cargado contra la política migratoria de Sánchez. Por políticas que son abiertamente racistas. Y Sumar i Esquerra han apuntado a Òscar Puente. El que nosaltres pensem és que el ministre Puente ha de dimitir. Menos tuitear y más inversión. Fuentes del Partido Socialista avanzan que los ministros de Transportes, Inclusión e Igualdad comparecerán a petición propia en próximas fechas, pero no porque lo diga el PP. El arranque del curso político ha pillado a Pedro Sánchez de gira por África Occidental, un viaje a Mauritania, Gambia y Senegal, en el que el presidente del Gobierno busca reforzar los acuerdos para cooperar en la lucha contra la migración irregular. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema. En Mauritania, el jefe del Ejecutivo ha anunciado acuerdos migratorios para llevar a cabo una migración circular que incluyan programas de formación para las personas que quieran trabajar en nuestro país. Dijo ayer Sánchez que para España la inmigración es sinónimo de riqueza, de desarrollo y de prosperidad, la que buscan quienes literalmente se juegan la vida para cruzar la frontera desde la costa africana. Este es el momento captado por un teléfono móvil en el que una patrullera de la Guardia Civil embestía este pasado domingo contra una lancha que pretendía llegar de forma irregular a Melilla. El Ministerio del Interior ha revisado esas imágenes y determina que la actuación de los agentes se ajustó a las políticas dirigidas a frenar la llegada irregular de migrantes. Sumar y Bildu, en cambio, han anunciado que van a solicitar la comparecencia urgente del ministro Marlaska en la Comisión de Interior. Javier Bañuelos. La Guardia Civil ha revisado todos los vídeos en su poder, grabaciones que recogen el momento en el que su patrullera pasó por encima de una barca de recreo con 4 inmigrantes a bordo. Además, la Dirección General de la Guardia Civil ha requerido todos los datos disponibles que maneja la Comandancia de Melilla. El resultado de ese análisis es que se actuó de forma correcta, conclusión que avala el Ministerio del Interior, que ha estudiado ya la información aportada por la Guardia Civil y que corroboró que no hubo ningún herido. Según Interior, los agentes que actuaron en Melilla lo hicieron en el marco de las políticas dirigidas a frenar la llegada ilegal de inmigrantes, y esa es la explicación que trasladarán a su socio de gobierno, muy crítico con esa actuación. Es del todo inaceptable, es inasumible, es un desastre humano y por lo tanto y como tal esperamos sin duda las explicaciones, en este caso del ministro competente. Críticas de Sumar a las que se ha sumado EH Bildu, que va a pedir la comparecencia urgente del ministro Fernando Grande Marlaska en la Comisión de Interior. En el Reino Unido, el primer ministro laborista Keir Starmer anunció ayer que habrá nuevos presupuestos el 30 de octubre, pero que esas cuentas van a ser, dijo él, dolorosas. We have no other choice given the situation that we're in. No tenemos otra opción dada la situación en la que estamos y francamente las cosas van a empeorar antes de mejorar, decía Starmer en una comparecencia en la que no precisó en qué van a consistir los sacrificios que pedirá a los ciudadanos británicos. En Estados Unidos, la Fiscalía vuelve a imputar a Donald Trump por conspirar para tratar de revertir el resultado electoral de 2020. Tras el revés del Supremo, que determinó que Trump gozaba de inmunidad por sus acciones mientras era presidente, el fiscal especial ha redefinido la acusación para ajustarse al nuevo escenario legal y revive
vive el caso a 10 semanas de las elecciones del próximo 5 de noviembre. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Un caso que quedó extremadamente debilitado tras la sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado, que determinó que Donald Trump gozaba de inmunidad presidencial, un fallo que supuso una clara victoria para el expresidente y que rechazaron rotundamente las magistradas demócratas. I was concerned about a system that appeared to... Son palabras de Ketanji Brown, jueza suprema, que precisamente ayer remarcaba en televisión su preocupación ante esta decisión. Y es que con esta sentencia varias pruebas del caso, como por ejemplo conversaciones de Trump presionando a miembros del gobierno tras perder las elecciones, quedaban desestimadas al considerarse que las mantuvo en calidad de presidente y no de ciudadano. Ahora esta nueva acusación es muy similar a la anterior, con los mismos 4 delitos de conspiración y de obstrucción, pero adaptada a este fallo del Supremo. No garantiza en cualquier caso que se celebre un juicio antes de las elecciones y Donald Trump ya la ha criticado duramente, denunciando una caza de brujas en su contra. De lo económico, saben que han bajado y parece que van a seguir bajando, aunque no sea mucho más, los tipos de interés. Sin embargo, eso no se traduce en que se haya mermado el interés que tienen las familias en las letras del Tesoro. Tanto que los hogares tienen ya el 37% de todas las letras del Tesoro que están en circulación, Jordi Fàbrega. Mes tras mes, el dinero que las familias españolas tienen invertido en letras del Tesoro no para de subir. En junio eran ya 27.300 millones de euros, un 48% más que hace un año, según los datos del Banco de España. Y hay que recordar que si nos vamos 2 años y medio atrás, esa cuantía no llegaba ni a los 100 millones de euros. Este incremento supone que a día de hoy las familias españolas tienen 1 de cada 3 letras que están en circulación, el 37% del total. Ni la bajada de los tipos de interés ha hecho que los particulares opten por otras vías para conseguir mayor rentabilidad para sus ahorros. Ahora mismo, el interés que paga el Tesoro por las nuevas letras en las subastas supera por poco el 3%, cuando hace un año rozaba el 4%. Pero aún así, el dinero de los particulares sigue creciendo a costa de la parte que estaba en manos de los bancos centrales y de los inversores internacionales. Hace 2 semanas que la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono, la Mpox, una enfermedad contagiosa que afecta sobre todo al continente africano y que amenaza con extenderse a nivel global. Para frenarla serían necesarias millones de dosis de la vacuna que ya existe. España tiene varias de esas dosis, cientos de miles, y ha anunciado que va a donar el 20% de las unidades con las que cuenta y además ha instado a la Comisión Europea a que extienda esa misma propuesta al resto de los Estados miembros. Marina Fernández. Son 100.000 viales que, administrados de forma intraepidérmica, alcanzan ese 500.000 de dosis de la vacuna contra la Mpox. España pone así a disposición de la Comisión Europea para la donación a África el 20% de su stock de vacunas, dado el riesgo bajo de contagio masivo en nuestro país. Sanidad considera, es textual, que no tiene sentido acumular vacunas donde no está el problema y por eso va a instar a la Comisión a que extienda al resto de países miembros la propuesta de donar el 20% de sus reservas contra la Mpox. De esta manera, España responde a la petición de la Comisaria Europea de Salud, que en una carta fechada el pasado jueves había solicitado a todos los países miembros una propuesta de donación de vacunas para hacer frente a esta emergencia allí donde tiene el foco, en África. Kyriakides defiende en esa misiva la coordinación y canalización europea de las donaciones frente a las iniciativas a nivel particular de los Estados. Sanidad recuerda además que, según la OMS, hacen falta 10 millones de dosis para contener este rebrote de la viruela del mono. En este punto del programa saludamos a Manuel Gil en Valencia. Hola Manuel, buen día. Buen día, Sastre. Y en Galicia está Íñigo Caínzos. Íñigo, buenos días. Buen día. Vamos a empezar contigo con una historia que tiene que ver con 80 personas que tienen demencia y que están haciendo, Íñigo, el Camino de Santiago para visibilizar así la enfermedad y las posibilidades que tienen después del diagnóstico. Sí, varias de ellas tienen Alzheimer, 2 vienen en silla de ruedas, llevan unos días recorriendo el Camino de Santiago, van a llegar mañana, vienen de casi 30 países distintos y lo que buscan, como dices, es darle visibilidad a la enfermedad y mandar un mensaje cuando a un paciente se le diagnostica, por ejemplo, Alzheimer, no está desahuciado. Fernando Aguzzoli es organizador de este evento. El tema no es la cura, de verdad, no es la cura. El tema es que se puede enseñar a la gente que se puede vivir con el diagnóstico. Porque hay mucha gente que recibe el diagnóstico como 20 años antes de la muerte, pero se para de vivir a los 20 años antes. Venía un poco ahogado porque venía haciendo el camino. En todo caso, Fernando cumple así una promesa que le hizo a su abuela, que murió con esta enfermedad, y quería darles oportunidades a personas que también tienen Alzheimer.
Son las fiestas, la Fira d'Agost de Xàtiva en Valencia, y se ha celebrado allí, Manu, un par de concursos poco saludables. Sí, Sastre, porque tú como buen valenciano sabes que estas tardes de agosto la mejor merienda es tomarse en buena compañía una horchata fresquita con fartons, Sí, esos señor. bollos alargados cubiertos de azúcar. Pero, ¿qué me dices de comerte de una sentada 74 fartons en 40 minutos? Quizá Pues eso- un excesivo. Excesivo, pues eso es lo que engulló hace unos días Valentín Ferrer, uno de los participantes en este concurso organizado dentro de la Fira de Xàtiva. Sí, tú mira Valentín. Mira cómo agarra un alien, Dios mío, este chico. Parece un alien, decía la animadora del concurso. Valentín es un profesional de esto de los retos de comida extrema, aunque parece que está perdiendo fuelle, porque el año pasado también ganó con una marca de 82 fartons. 22 ediciones llevan ya de este particular concurso, al que se unió por primera vez otro similar, pero para los que no son de dulce. Albóndigas picantes, 28 se comió el ganador. No quiero ni pensar el fuego que salía de ese estómago. Qué barbaridad. Y 82 es el récord de fartons que se comió el 82. primero. En fin, tremendo. Están investigando a un individuo por simular ser guardia civil después de sufrir un accidente, Íñigo. Sí, Sastre, hay veces que es peor el remedio que la enfermedad. La lías y tratando de solucionarlo, pues te metes en problemas mayores. Es lo que le pasó a un vecino de Barcelona que tiene aquí segunda residencia en Aguarda, en la frontera con Portugal. El hombre había sido visto conduciendo de forma errática y tuvo un accidente con otro vehículo. Pues cuando se bajó para hablar con el otro hombre, sacó una cartera con una tarjeta de identidad y una placa de la Guardia Civil. Trató de intimidar a la otra persona. No se quedó contento, por cierto, lo intentó agredir y lo amenazó. El problema es que no contaba con que la Guardia Civil de verdad estuviese en la zona, así que cuando se dio cuenta puso pies en polvorosa, trató de huir, pero no fue muy lejos, no quiso hacer la prueba de alcoholemia, así que va a ser investigado por presuntos delitos de amenazas, usurpación de funciones públicas y falsificación de documento. Además, el otro conductor también ha puesto las correspondientes denuncias. Hubiera sido mejor que asumiera desde el principio el problema. Desde luego. Íñigo, Manuel, que tengáis buen día. Hasta luego. Hasta luego. En nuestra recomendación cultural de esta mañana, el último premio Goncourt, que es, si no el que más, uno de los premios literarios franceses con más prestigio y con más repercusión para los lectores. Cuidar de ella, de Jean-Baptiste Andrea, es una historia de amor y de amor al arte ambientada en la Italia prefascista. Nos la cuenta Raquel García. Muchos escritores se pasan toda una vida esperando el espaldarazo de un premio como el Goncourt, y eso fue lo que le pasó, pero sin esperarlo, a Jean-Baptiste Andrea, que con 47 años y después de pasarse más de 20 dirigiendo y escribiendo guiones de cine, decidió ponerse a hacer lo que siempre quiso. Et un jour, j'ai voulu retrouver la joie d'écrire que j'avais quand j'avais 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Cuenta el autor que un día decidió experimentar la alegría de cuando tenía 9 o 10 años y poder escribir sin filtros, escribir él solo con el papel, y eso fue lo que consiguió con su primera novela y con las siguientes. No fueron inicios fáciles, hasta 14 veces rechazaron su primer manuscrito, pero poco después descubrió a su actual editora y con su cuarta novela, Cuidar de ella, llegó el Goncourt, el galardón más prestigioso de las letras francesas. L'idée originale du roman, c'est le mystère. Cuidar de ella cuenta la relación de un genial escultor y de una hija de aristócratas con el ascenso de la Italia de Mussolini de fondo, y cuyo origen gira en torno a un misterio, el de una obra de arte que quiere esconder el Vaticano. Una bella historia de amor y de amor al arte que recomendamos y que ha convertido a Andrea en uno de los autores del año. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.